Buenas tardes, mi nombre es Fabricio Cruz. Soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza de Lenguas Extranjeras en la UNICLA. Este video es parte de mi proyecto final, el cual consiste en dar unas breves explicaciones sobre algunos conceptos muy importantes de la comunicación intercultural, como podemos observar en la presentación. Este proyecto fue encargado por la profesora Edith Guadalupe Lomelí Figueroa y pues ahora vamos a dar inicio a nuestra presentación. Lo primero que vamos a dar primero el contenido. Eh, lo primero que vamos a ver va a ser una definición pequeña de la comunicación intercultural, después sus características, después cómo nos puede ayudar para evitar conflictos y después aspectos importantes para un aprendiz de una lengua extranjera. Bueno, ¿qué es la comunicación intercultural? Se define como comunicación intercultural a aquella que resulta de la interacción entre hablantes de lenguas y culturas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la comunicación intercultural es, como bien lo dice su nombre, también se le puede llamar interculturalidad, pero en este caso es cuando ya varias culturas que residen en un mismo país, por ejemplo, en una misma ciudad, este, se comunican entre sí para tal vez aportarse más conocimiento, pues sí, para hacer intercambio de información y tener una buena relación. Porque muchas veces las culturas que no están en comunicación pueden llegar a tener conflictos sociales y la comunicación intercultural ayuda a que estos conflictos pues no sucedan. Los interlocutores que participan en encuentros interculturales han experimentado previamente procesos de socialización distintos y han desarrollado marcos de conocimiento diferentes. Su competencia intercultural les permite satisfacer eficazmente sus necesidades comunicativas superando esas diferencias. Y pues esto efectivamente es básicamente lo que dije, que es cuando ya dos culturas diferentes, con obviamente costumbres diferentes, tienen una relación, eh, pues una relación, pues de amistad, por así decirlo, sin algún tipo de conflictos. Entonces ya pueden hacer intercambio de conocimientos y cosas de ese estilo. Ahora vamos a pasar a las características de la comunicación intercultural. Como primera característica es cuantos más elementos culturales compartan las comunidades, más sencilla será la comunicación entre ellas. Y efectivamente, por ejemplo, si dos comunidades o dos culturas en México em, están en una misma sociedad, por ejemplo, si hablan un idioma muy parecido o con algunas variaciones, pero que se puede entender, ahí ya están compartiendo un elemento cultural. También, por ejemplo, algunas festividades o cosas así, y ya no hay tantos conflictos. Otro aspecto, otra característica es, en la comunicación intercultural se deben considerar la existencia de diferentes variedades lingüísticas. Y esto también habla un poco sobre el primer punto, que obviamente cuando se habla de culturas diferentes que coexisten, pues es muy probable que cierta cultura hable un idioma y otra cultura hable otro idioma o otra lengua. También tenemos que considerar eso, ya que pues a lo mejor no hablan la misma lengua que nosotros, por ejemplo español, y pues tenemos que considerar ese aspecto, ya que es muy importante saber cuál es su lengua para evitar algún tipo pues, de conflicto. El tercer punto es, se favorece en todo momento la integración y convivencia de ambas partes. Lo mismo. Este, aquí ya estamos hablando de que ya las dos culturas, o tres o cuatro culturas, ya están conviviendo pacíficamente, ya están teniendo interacción, ya no hay conflictos y ya se ayudan mutuamente. La cuarta característica es se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Esto también se puede relacionar un poco con el aspecto número dos, que es lo de la comunicación intercultural. Se debe considerar la existencia de diferentes variedades lingüísticas, ya que nosotros
como cultura debemos respetar a la otra cultura para tener una buena relación. No podemos, si ellos tienen alguna costumbre que a nosotros nos parezca extraña o inusual, pues no podemos simplemente burlarnos o rechazarlos por esa costumbre. Primero tenemos que remontarnos a su pasado y tal vez investigar o indagar un poco sobre de dónde proviene esa costumbre y pues no segregarlos. Y la característica número 5 es que está basada en la interacción compleja entre culturas de forma respetuosa, horizontal y sinérgica, donde ningún grupo cultural está por encima del otro. Efectivamente tiene que ser una relación igualitaria, no puede haber una cultura o un grupo de personas que esté por encima de los demás. Eh, y pues sí, esas son unas características de la comunicación intercultural. Aquí vamos a leer algunos conflictos sociales que se pueden evitar si se promueve la comunicación intercultural. Nos puede ayudar a tener una mejor toma de decisiones respecto a los ámbitos sociales, como pueden ser las elecciones para cargos públicos. Evita que haya tratos discriminatorios en espacios públicos como aulas, oficinas, centros comerciales, etcétera. Hace frente, hace que frente a la ley tengamos hace que frente a la ley todos tengamos los mismos derechos y obligaciones, y de esta forma evitar la segregación. Elimina los estereotipos y creencias que tenemos sobre distintas culturas y asimismo elimina las razas y el racismo. Como podemos observar, la comunicación intercultural nos ayuda mucho para evitar conflictos sociales, ya que, por ejemplo, el tercer punto, que es uno de los más importantes me parece, es que hace que frente a la ley todos tengamos los mismos derechos y obligaciones, y de esta forma evitar la segregación. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una cultura que a lo mejor son menos personas o pues sí son menos personas, entonces no se van a segregar. Van a tener un trato igualitario frente a la ley y no va a haber como este, no se le va a dar más importancia si a alguien de otra cultura le pasa algo que a la otra cultura. Esto es muy importante y pues es algo que debemos tener muy en cuenta al momento de que haya una comunicación intercultural. Y por último, ¿por qué es importante que el aprendiz de una lengua extranjera conozca los rasgos culturales del país del cual se deriva la lengua meta? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos aprendiendo, por ejemplo, inglés, debemos saber de dónde se deriva esa lengua, cuáles son sus aspectos culturales. Esto también va muy de la mano junto con los modismos y todo eso. Aquí tenemos 3 puntos. El primer punto, porque así se puede saber cómo relacionarse con personas que hablen la lengua que está aprendiendo. Efectivamente, porque a lo mejor ellos tienen este, mm, algún rasgo muy importante al momento de hablar su lengua, entonces nosotros podemos ya ir más o menos relacionándonos de forma más apegada a lo que sería un hablante nativo. El segundo punto es, entre más rasgos culturales sepa, será más fácil poder aprender la lengua extranjera y poder ponerla en práctica con hablantes nativos. Lo mismo, como ya dije, si nosotros tenemos en cuenta muchas de los rasgos que puede haber o los acentos, por ejemplo, va a ser más fácil poder comunicarnos con un hablante nativo de la lengua que estamos estudiando. Y como último punto, es bueno saber rasgos culturales para evitar conflictos que puedan perjudicar nuestra percepción de los nativos. Eh, Esto también va muy de la mano con un punto que vimos hace poquito, que decía que pues debemos saber cuáles son sus costumbres para que no nos vayan no vayamos a tener ese golpe cultural al momento de ir, por ejemplo, a algún país extranjero y nos vayamos a quedar como choqueados porque tienen alguna costumbre o algo así. Entonces también es muy importante saber esos rasgos culturales o esas costumbres. Este, y bueno, pues aquí termina mi presentación. Espero que haya sido de su agrado y pues nada,